casos de licantropía clínica en nuestros días? Hay algunos casos de licantropía, pasajero, personas que vienen bien por rituales mágicos o bien por estados de drogas, etcétera, etcétera, un estado alterado de conciencia, creen que son animales, que son capaces de volar y ellos se lo creen. La única diferencia es que en el caso de Roma Santa, él recordaba todo lo que había sucedido, y en el caso nuestro actual de las personas que se les diagnostica una licantropía, pues no recuerda, hay una enajenación absoluta y que no recuerdan nada. Pues el caso de Roma Santa, el caso más conocido, el primero que ha sido en nuestro país y en el mundo, como bien nos comentaba Fran Hernández, de licantropía clínica, y un caso que además también ha sido llevado a la literatura, al cine, etcétera, para hacernos conocer un poco más de Roma Santa concretamente. Fran, muchísimas gracias. La próxima semana más. Vamos a ver aquí. Yo que cómo se enriquece este gran trabajo del ministerio, es que contarle que viene de generación en generación este trabajo. Mi hermano incluso tenía el poder que le había dado el diablo, porque él había hecho este trato, era el poder de desaparecer en cualquier momento en cuanto él quería. La velocidad era la que él había pactado, e incluso se podía llegar a convertir en lobo. ¿Quién? Es como oculta las manos. ¿Vos has tenido ese tipo de experiencia? Sí, hermano. ¿Qué es lo que te ocurría? Contanos bien qué es lo que empezabas a sentir y en qué momento, en qué días te pasaba eso. Checa el día. Era martes y viernes. Viernes. ¿Qué te ocurría los martes y viernes? Contanos. Empezaba a temblar todo y era otra persona, o sea, no era una persona normal, era un bicho, o sea, como un perro. ¿Como un perro que te ponías en cuatro patas o qué te pasaba? Me ponía en cuatro patas y salía a vagar, a matar gallinas, a hacer cualquier cosa. Y al otro día me venía y me sentía todo destruido. ¿Vos conocés lo que se cuenta del lobizón? ¿Vos podés decir que te salía en tu piel, te salía vello, pelo, o que te sentías como un perro? Sale como unas uñas, como el tigre, y tenés una ligereza, a lo menos que me podía acercar a la luz. No te podías acercar a la luz, eso sí que... Y los perros se desesperan y no te atacan. Salen corriendo. Te hago una pregunta. ¿De estas manos te salían uñas? ¿Cómo oculta sus manos? Mira cómo las tiene. Te salían uñas. ¿Y sentías algo en la cara, como colmillos o algo así? Sí. Ahí la parte que ver. A ver, mostrame que vos... Te faltan esos dos dientes. Ahí esos dos dientes se te transformaban en dientes como de colmillos de perros. Acá. ¿Quiere enfocarle la cámara? A ver, agachate para que... No los esa tiene. parte, ahí vemos que le faltan estos colmillos que realmente se transformaban en colmillos. ¿Y vos qué es lo que sentías? ¿Sentías que corrías, tratabas de matar animales, de pelear con algo? Eso todo con animales, o sea, con gallina, oveja, y no sé, lo que hacía las destrozaba y después me venía y al otro día me dormía todo el día, me sentía con dolor de hueso. Seguramente Vagaba de noche. por el barrio andabas por el norte. No, iba al campo. Al campo te ibas así. A los criaderos, donde estaban las gallinas, me revolcaba entre la cosa. Y vos, a medida que ibas caminando, vos venías y sabías que te estabas transformado, ¿verdad? Sí, pero no pensaba en lo que hacía. No podías pensar en lo que vos hacías. Eso fue la mentalidad. Qué tremendo. Yo pastor lo creo. Este es un testimonio que realmente... A veces se me ponía... Grande. Claro. La boca sentía cosas... No, la sangre de animales. Hasta sangre de animales tomaste. Pero, Miguel Ángel, ahora conociendo vos el poder de Dios, ¿cómo te sentís? Gallina. Gallina matabas con tus dientes. O las ovejas, los chivitos, les tomaba la sangre. Y después los dejaba tirado ahí, me iba. Pero ahora, Miguel Ángel, ¿qué sentís ahora? El poder de Dios. Sí. ¿Te sentís libre? En paz. Se entregó al Señor Sí. y quedó libre. Estos testimonios que hemos tomado es para
sacar y ver la gloria de Dios. Son las 11. ¿Qué tal? Ya estamos grabando por vía Showmore. Buenas noches, son las 11:30 de la noche del día 11 de enero de 2020. Sí, antes que nada queremos agradecerle, queremos dar las gracias a la hermana Rebeca Quintana y al grupo de colaboradores, sí, por hacer posible este video. Gracias a las donaciones es que este video, sí, y todos los anteriores a partir de noviembre se han estado elaborando. Entonces, ya entrando en tema, sí, tenemos en pantalla el Showmore. Sí, tenemos en pantalla una publicación del pasado 10 de enero 2020 referente a el pasado Luna de Sangre del Lobo. Sí. Y aunque la Biblia enseña que vendrán señales en el cielo, sí, muy pocos cristianos logran comprender el significado de ello. ¿Por qué? Porque ciertamente Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas, sí, y la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Yahweh, sí, o Jehová, según como lo entiendan. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el arrebatamiento está cerca a las puertas. Mateo 24:33. Bueno, lo que vamos a hacer precisamente ahora, ¿qué tal? Showmore. Lo que vamos a hacer hoy, precisamente, es dar un poco de entendimiento a lo que se refiere la Biblia en Joel 2:31 y Mateo 24:33, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sí, es lo mismo. Sí, hablan de señales en el cielo, pero ¿cómo la iglesia podrá interpretar, sí, las señales en el cielo? Si al menos en las iglesias en las que yo he estado, la mayoría hablan de prosperidad, ¿sí? ¿Cómo va a poder interpretar la iglesia las señales en el cielo, sí, que anuncian las obras de Dios en la tierra antes de que sucedan? ¿Cómo la iglesia va a poder entender las señales si ni siquiera las comprende, o no hay un maestro, o no está la iglesia conformada como debe de ser, o sea, con los 5 ministerios donde debe de haber un maestro, ¿sí? ¿Cómo las ovejas van a poder saber, sí, lo que Dios quiere dar a entender por medio de sus señales en el cielo? Como ejemplo, el eclipse lunar del pasado 10 de enero 2020 y del pasado 21 de enero 2019, sí, ¿qué es lo que Dios anunciaba a través de esas señales? Bueno, hoy, 11 de enero, todavía, siendo las 11:33 de la noche, vamos a tratar de dar entendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quería dar a entender? Sí, y nos vamos a apoyar algunos carteles de estudio. En estos tiempos, sí, donde el pasado 3 de enero, sí, hubo un ataque de parte de Donald Trump y bueno, finalizó con finalizó con la muerte del general iraní Soleimani. Entonces, ¿qué quiere dar a entender el hecho, sí, de que ese acontecimiento sucediera, provocando así una alta tensión en Medio Oriente con Estados Unidos? ¿Qué anuncia este eclipse del pasado 10 de enero en medio de esta situación? Sí, vamos a ver qué pasó el día de ayer en Torreón, Coahuila, México. Buenas noches en punto. Muy buenas noches en punto. Sorpresa, tristeza, conmoción es lo que ha provocado en Coahuila y en todo el país la noticia de que un niño de 11 años se presentó esta mañana armado a su escuela en Torreón, Coahuila, mató a una maestra, disparó contra otros niños y terminó provocándose la muerte. La información de Luisa Matón de Televisa Laguna y Juan Andrés Martínez. A las 8 de la mañana el ingreso al Colegio Cervantes, ubicado en la calle Juan Pablos, Colonia Primero de Cobián, en el centro de Torreón, frente al Bosque Carranza, era como cualquier día. El plantel, con una plantilla escolar de casi 2,000 alumnos, fue fundado en 1940 y es uno de los más prestigiosos de esa ciudad.
Minutos después, en redes sociales y por mensajes telefónicos, se informó a los padres que pasaran por sus hijos. Lo único que me están comentando es de que se parece ser que un compañero traía un arma y disparó. Cerca de las 8:30, un alumno de 6º año de primaria había pedido permiso para ir al baño, argumentando que su pantalón se había roto. Se llevó su mochila y se ausentó del aula más de 15 minutos. Al ver que no volvía, una maestra de 50 años de edad acudió a buscarlo. El menor salió del baño portando 2 armas, una calibre 22 y una calibre 40, que metió a escondidas a la escuela. ¿Y se escuchó la detonación? Sí. Nos dijo que nos quedáramos, que nos agacháramos y nos pusiéramos debajo de las bancas. La maestra, identificada como María Asad, cayó herida de muerte afuera del sanitario. El menor continuó disparando en el patio, hiriendo a un maestro de educación física y a 5 alumnos más que se encontraban cerca. Al final, él mismo se disparó y cayó cerca de los baños. Las autoridades desalojaron el plantel de inmediato. Los primeros servicios de emergencia llegaron cerca de las 8:45. De entrada se dice, pues era un alumno que no presentaba problemas, que tenía incluso buen comportamiento, pero que el día de hoy algunos compañeros les dijo que hoy era el día. Compañeros y padres de familia aseguran que el menor era melancólico pero no violento. Desde hace 2 años era huérfano de madre y vivía con sus abuelos. Su padre estaba ausente, según se dijo, por cuestiones laborales. Antes de disparar, el niño se vistió con pantalones negros, tirantes y una playera blanca en la que escribió la leyenda Natural Selection, selección natural. Un atuendo que, según compañeros, había usado en un festejo de Halloween. La ropa hace referencia a la que portó Eric Harris, uno de los 2 atacantes de la escuela Columbine en Estados Unidos en abril de 1999, en una matanza que dejó 15 muertos. La frase refiere también a un videojuego que apareció en 2002. Uno de los temas a seguir pues es la idolatría del niño sobre un suceso de hace algunos años y que también tiene tendencia a un videojuego. No que sea la causa principal, que había manifestado hace unos días que con el jueguito precisamente él iba a iniciar por matar a sus abuelos y que eso trajo como consecuencia pues que le preguntaran al niño por parte de las autoridades educativas si qué era lo que había sucedido, y dijo que estaba jugando. Manifestó algo, pero la realidad es que por comentarios de las propias autoridades del plantel no presentaba algún trastorno ni algo visible, no se pudieron percatar de la gravedad del tema o de la influencia que podía tener el niño para cometer el acto que hoy a todos nos causa conmoción. Los 6 lesionados están siendo atendidos en el Hospital Español cercano a la escuela. El maestro de 40 años de edad, identificado como Aldo Omar N., presenta una herida en el brazo. El resto de los heridos, 3 alumnos de primaria y 2 de secundaria, presentaron heridas en pies y abdomen. Uno de ellos presentó una herida que requirió intervención quirúrgica. Los 6 se encuentran afortunadamente en muy buenas condiciones. Algunos fueron ya intervenidos, otros están terminando de intervenirse. El psicólogo siempre estuvo con nosotros en el departamento de urgencias, más que nada para tratar también a los familiares que venían muy estresados. Los niños estaban muy asustados, obviamente, estaban chocados en ese sentido. Nosotros creemos que nada más un arma fue la involucrada por la forma de las entradas y salidas, pero no somos peritos en balística. Ante lo ocurrido, en una comunicación, el Colegio Cervantes aseguró que su prioridad es atender a los alumnos y sus familias. Jamás nos imaginamos que una situación como esta pudiera suceder en nuestra sociedad. La Fiscalía Estatal inició las investigaciones para determinar las causas y el origen de lo sucedido, así como el ingreso de las armas al colegio, donde el programa Mochila Sana y Segura se aplicaba de manera aleatoria. En octubre de 2019, a través de una carta,
Padres de familia comunicaron que no requerían la aplicación de ese plan, ya que dijeron que revisaban diariamente el contenido de las mochilas de sus hijos y que estaban inconformes con que personas ajenas hicieran dicha revisión. Apenas en noviembre, en esa misma ciudad, una maestra fue asesinada por su hijastro en pleno desfile de la Revolución Mexicana. En enero de 2017, en Monterrey, un alumno del Colegio Americano del Noreste, de 15 años de edad, disparó contra su maestra, contra sus compañeros y contra él mismo. Era un joven que tenía poco tiempo en el plantel y se le había diagnosticado un cuadro depresivo. Bueno, nos vamos con Paco Santana, que está esta noche afuera del Colegio Cervantes, allá en Torreón. Paco, muy buenas noches. ¿Qué información nos tienes, Paco? ¿Qué tal, Denis? Muy buenas noches. Déjame comentarte que desde que abordamos este avión hacia acá, en la Ciudad de México, en todo momento la pregunta es, ¿van a cubrir lo que sucedió en este Colegio Cervantes? Es tema de conversación en la comunidad, en este estado, en nuestro país. Y dentro de las preguntas que surgen hay una muy importante, que es qué tan complicado es para un pequeño manejar este tipo de armas. Un experto en armas precisamente nos dijo lo complicado que puede llegar a ser que manipulen sobre todo esta calibre 40. Escuchémoslo. Las dos requieren cierta pericia para su manejo, para el cargado, y la otra es un arma exclusiva para el uso del ejército. Por último, comentarte que ya han sido varias las personas que se han dado cita aquí para prender algunas veladoras, poner algunas flores, amarrar 2 globos blancos y rezar un poco por las víctimas en esto que todavía pues va a ser de mucho interés para todos. Así las cosas. Gracias, Paco. Paco Santana, desde afuera del colegio, y por supuesto en los próximos días tendremos que tener la información que esta noche nos falta, cómo tuvo acceso a esas armas, cómo es que sabía operarlas. En fin, estos eventos son de difícil comprensión, lo sabemos, por los casos que muy a menudo vemos, pero en otros países, y sin embargo hay que tratar de desentrañar qué son esos factores que pueden llevar a un niño de 11 años a hacer lo que hizo esta mañana, en particular. Ok, bueno, tenemos en pantalla, sí, el perfil del menor. Es un melancólico, bueno, era un bebé con melancolía. Un niño con melancolía. Sí, aparentemente no era violento. Hasta que mostró lo contrario. Huérfano de madre. Sí, huérfano de madre. Y para aquellos que tienen conocimiento de lo que hacían los libros de Enoch referente al género de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, comprenderán cuando dicen huérfano de madre. O sea, quiere decir que no tenía... El Espíritu Santo no moraba en él. Vivía con sus abuelos. Y por cuestiones laborales el papá no estaba presente. Ok. Sí. Vamos a dar un poco de entendimiento. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, este video es para los miembros del grupo de la hermana Aurora Quintana. Sí, inicialmente, bueno, ¿por qué? Pues ella es la que está aportando las donaciones y todo lo que ven allá atrás. Sí, el material didáctico, el pizarrón, todo eso. Sí, ella lo está aportando y todo lo que conlleva para hacer estos estudios. Sí, o para compartir estos videos. Bueno, entonces inicialmente toda esta información es para el grupo de la hermana Aurora Quintana y obviamente para aquellos, sí, que estén interesados, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué me enfoco en el grupo de la hermana Aurora Quintana? ¿Por qué? Porque esta semana hemos estado muy ocupados, sí. Se ha desatado como que una guerra, sí, en contra de todos los hermanos, o la mayoría de los hermanos que por ahí hemos hecho ayuno. Sí, no solamente la hermana Aurora Quintana, no solamente varios grupos, sino que ahora notamos que ¿qué es lo que está aconteciendo? Tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo, sí, referente a la tercera guerra que se está gestando en Medio Oriente con Estados Unidos, sí? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en México con este atentado en Torreón, Coahuila? Sí. ¿Qué está pasando? Sí. La iglesia te habla de señales, ok, te habla de que habrá señales y prodigios, sí, pero el problema de la iglesia es que al no poseer conocimiento, sí, vamos en pantalla, de las señales para poder interpretar, sí, ¿qué tiene que ver las señales con la iglesia? Bueno, gracias a la interpretación de la astronomía,
es que los 3 reyes sabios o de Persia, sí, le decían magos por causa de la tierra donde venía. Tienen que leer el Evangelio de la infancia para poder comprender eso, el nacimiento de Jesús. Sí, gracias a que tenían sabiduría, sí, los persas, fue que pudieron, sí, saber, y no solamente saber, sino estar presentes en uno de los acontecimientos, sí, que marcó la historia del mundo. Me refiero al nacimiento de Jesús. Sí, entonces, para que tú puedas interpretar las señales en el cielo, sí, como la del pasado eclipse luna de lobo del 10 de enero, tienes que poseer conocimiento, ¿sí? No estoy diciendo que tienes que ser un rabino, sino que tienes que tener conocimiento, intimidad con Dios, porque Él es el único que revela los asuntos, los asuntos, ¿sí?, espirituales o de los cielos. Entonces, para poder comprender, ¿sí?, las señales, tienes que tener una intimidad con Dios para que Dios pueda revelarte lo que significa o lo que acontece o está por venir. Entonces, no es casualidad que justamente el día siguiente, un día después, sí, 10 de enero, ¿cuándo fue el eclipse lunar? El 10 de enero. No es casualidad, sí, que el eclipse se haya dado en medio de un acontecimiento como esta matanza de parte de un niño de 11 años. No es casualidad. Entonces, cuando suceden este tipo de eventos, sí, sobre todo por un niño, sí, de edad de 11 años, para aquellos que han descodificado el número 1111, o los que saben, conforme enseña el Evangelio secreto de Juan, sí, cuando dice de que Jesús después de su muerte estuvo 11 años con los discípulos en la tierra. Entonces, cuando tú tienes conocimiento acerca del significado de ese número, ¿sí?, entonces a ti te debe llamar la atención, ¿sí?, este caso, poner atención y tratar de descodificar, ¿sí?, qué es el mensaje o cuál es el mensaje que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente, ¿sí? El pasado 21 de enero del 2019, lo tenemos en pantalla, ¿sí?, donde Dios, justamente Rebeca y los miembros del grupo, hace un año se estaba levantando o se estaba estructurando un grupo, sí, el grupo Apolo. Justo después, cuando sí, tuve que obedecer, el pasado 22 de diciembre de 2018, sí, tuve que obedecer a hacer un video donde, bueno, hice un llamado. Entonces, por primera vez, si no me recuerdo, se pidió ofrendas. ¡Pum! Lo dejé. 15 días después, tres hermanos de Estados Unidos, que son de Sudamérica, se reúnen y empiezan a ofrendar. Sí, y hace un año, justamente, sí, en enero, en el mes de enero, sí, se empiezan a ofrendar y se arma el grupo, se estructura. Entonces, hace un año, sí, al obedecer prácticamente se me apartó, y al apartarme y enfocarme en los asuntos de Dios, se armó el grupo Apolo. Sí, grupo Apolo significa Proyecto Apolo o Apocalipsis 10, destrucción de templos idolátricos, que te direcciona, sí, al cuarto reinado de la bestia, que es Babilonia con Roma. Entonces, hace un año Dios reveló, sí, el pasado 21 de enero de 2019, el cartel que tengo enfrente o en pantalla. Pero un año antes, 21 de enero de 2018, hice este mismo cartel, solamente que lo complementé, sí. En 2018 hice el cartel, por eso aquí en esta parte, a ver, por eso en esta parte, sí, que ven ustedes en pantalla, ok, y ahora esta parte, bueno, no permite. Dice 21 de enero de 2018 y dice así: fui puesto por señal de señales del fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este cartel se hizo en base al conocimiento de la fecha de nacimiento de Jesús. Toda esta información y este video y todos los videos pasados, sí, y este cartel de hace un año fue gracias a que en el 2018 empezamos a compartir, y aún antes, información referente a la fecha de nacimiento de Jesús. Ya dijimos anteriormente en mis videos que la fecha de nacimiento de Jesús está velada en la Biblia, sí,
y no está incluida en la Biblia, está en los otros escritos. Entonces, al conocer la fecha de nacimiento de Jesús, fue como Dios, al menos nosotros, pudimos interpretar lo que estaba sucediendo y estaba por venir. Entonces, ¿por qué? Porque la fecha de nacimiento para el pueblo de Dios representa, ¿sí?, lo mismo que sucedió cuando Jesús vino en su primera venida al cumplir los 5.500 años, conforme dice el libro Adán y Eva. Es lo mismo que representa al cumplir 120 jubileos o Apocalipsis 12, el pasado 23 de septiembre de 2017, y al cumplir Israel 70 años como nación. Entonces, lo que pasó en un principio vuelve a suceder ahora. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahorita lo que viene es un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento. Sí, entonces, en el 2019 se hizo este cartel que está en pantalla. Y había mucha información y sigue habiendo mucha información codificada, ¿sí? Y así como hace un año, lo mismo está sucediendo ahora con el pasada luna de sangre de lobo del pasado 10 de enero. Entonces, lo que sucedió el 10 de enero con el eclipse lunar de sangre de lobo, con el acontecimiento que acabamos de ver en Torreón, en la escuela, con este niño de 11 años, nos da mayor comprensión y nos confirma nuestros estudios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este cartel te está anunciando, ¿sí?, el significado y la razón por el cual estos acontecimientos, como el que sucedió el 10 de enero y el atentado de este niño, nos está dando la razón, ¿sí?, y nos está preparando para lo que viene. Porque Daniel capítulo 2 y 4 enseña que Dios castiga a los soberbios o orgullosos, como lo fue Nabucodonosor, sí, por medio de la brujería. Entonces, el mensaje de la hermana Mónica Gómez Loya el pasado 16 de enero, sí, es referente a los pactos de la masonería. Y hace un año no podíamos comprenderlo bien, pero después te quedó como gobernante Andrés Manuel López Obrador, sí, y entregar prácticamente a México en la idolatría al hacerlo o al hacer un ritual, sí, a la famosa diosa madre tierra, sí, nos da mayor comprensión de lo que hace un año, en 2019, se nos entregó. Entonces, la mensaje de parte de la hermana Mónica Gómez Loya del 16 de enero anunciaba que Dios iba a destruir los pactos de la masonería. Sí, y eso tiene que ver con la idolatría, pero también tiene que ver con lo que enseña Jesús cuando sanó, sí, a un muchacho lunático. ¿Por qué? Porque al menos los ataques contra los miembros del grupo en el que estamos, los ataques son, sí, prácticamente de ese tipo. Y justamente el 6 de enero, cuando Jesús, fecha de nacimiento o aniversario del nacimiento de Jesús, 6 de enero yo fui direccionado hacia un caso precisamente de ese tipo, donde la persona, sí, empezó a manifestar un espíritu o demonio de locura. Y no había paz, sí, en su mente, o sea que estaba siendo trastornado, sí, para provocar un asesinato como el que estamos viendo o vimos, sí, en pantalla. Entonces, el espíritu de locura, por llamarlo así, o de trastorno mental, está predominando, o al menos Dios nos está diciendo, sí, que va a predominar, sí, justamente en estos tiempos, sí, en que en el mes o en la estación del año en que nació Jesús. ¿Cuándo? En invierno. Y tiene mayor sentido por lo que dice Mateo 24:20. Entonces, el cartel que estamos viendo ahora en pantalla, sí, te habla de un caso, sí, Mordray, de un hombre que tiene dos caras, sí, y te habla prácticamente, sí, de que la humanidad iba a ser castigada, sí, por causa del rechazo, sí, hacia Dios por medio de la locura. Compartimos en su momento, sí, un video, voy a poner la pantalla, sí, en Facebook. Ese que no está en YouTube, tendría que subirlo, tarda como 3 horas. Entonces compartimos un video, sí,
para poder comprender mejor si lo que te muestran en las películas es verdad o mentira. Entonces compartimos el pasado 22 de enero de 2019, sí, un estudio donde damos testimonio de que lo que dice la Biblia referente al muchacho lunático que sanó Jesús, sí, se conoce en el mundo como licantropía. Y pusimos, persona que crea que es capaz de transformarse sí, en cualquier que tenemos en pantalla se le denomina licantropía. En este caso, como ejemplo, licantropía clínica, porque sí que era un trastorno que, según el doctor Philip, donde la licantropía u hombres lobo, por llamarlo así, existen en el mundo. Sí, y hay pastores que han tocado o han llevado o han confrontado este tipo de casos. Los hay. Entonces, lo que se nos mostró el año pasado, sí, después del 21-22 de enero, era de que la humanidad iba a empezar a ser víctima de trastornos mentales que los iba a conducir, ¿sí?, a realizar masacres como la que pasó con el niño de 11 años en Torreón, Coahuila, México. Entonces, ¿qué nos da a entender Dios? Nos da a entender Dios de que toda aquella persona que no esté dentro de los caminos de Dios, y aún estando dentro de los caminos de Dios, va a ser afligida o trastornada o acechada, sí, por los demonios o atacada por los brujos. Entonces, todos estos temas, como Roma Santa, primer caso de licantropía, sombras en la noche. El caso de Roma Santa es un caso español en España, donde se registró por primera vez un caso de licantropía, o sea, de hombres lobo. Entonces lo que nos muestran en las películas no es mentira, es verdad. La pregunta es, ¿la iglesia está preparada para tratar o atacar, sí, este tipo de casos? Porque hace un año, con el eclipse lunar o la luna de sangre del lobo del pasado 21 de enero de 2019, se nos dio a entender que la humanidad iba a empezar, ¿sí?, a tener, ¿sí?, estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que al menos mi amigo, el que me contactó, el que hice el video de proyección astral, fue cuáles fueron los síntomas que él empezó a experimentar antes de ser poseído y el demonio se manifestara y yo lo reprendiera? ¿Cuáles fueron los síntomas? Sí, el primer síntoma que él sintió fue ansiedad. El segundo síntoma que él sintió, sí, es frío. De ahí empezó a reír, espíritu de locura. Sí, y de ahí, del frío, de la ansiedad, del frío, y al empezar a reírse, se empezó a manifestar el demonio. Entonces, la primera manifestación o síntoma, sí, que este varón, sí, el de proyección astral, el video de proyección astral mostró, fue la de ansiedad. Entonces, ese tipo, sí, de situaciones o síntomas son los que va a experimentar una persona que está siendo afligida para finalmente ser poseída por demonios. Entonces vamos a tratar de dar un poco de entendimiento, porque es mucha información. Tengo en pantalla una publicación que hice el pasado 6 de septiembre, ¿sí? Y el cartel, y el día 7 de septiembre fue cuando yo, por obediencia, volví de nuevo, ¿sí?, a ir a hacer las obras a un hospital. Sí, entonces, el pasado 7 de septiembre hice un video, aquí está dentro de este live, ¿sí?, dentro de ese cartel. Y este cartel que está en pantalla es muy amplio, ¿sí?, donde te menciona el libro de Hazer. Lo compartí en mi Facebook abajo, ¿sí? Entonces, en el libro de Hazer te enseña cuál fue la razón y causa por el cual Dios le pidió a Abraham
¿sí?, a su único hijo amado, el hijo de la promesa, darlo en sacrificio. En la Biblia no menciona cuál es la razón, pero en el libro de Jacer menciona por qué razón fue que Dios le pidió a Abraham, su único amado hijo, su hijo amado, el hijo de la promesa, su único amado, ¿sí?, su único hijo amado. ¿Por qué? Podríamos resumirlo, ¿sí? La razón, motivo y causa por el cual Dios le pidió en sacrificio a su único hijo con el atentado del día de ayer, ¿sí?, del niño de 11 años en contra de la maestra y de sus alumnos. Podríamos resumirlo con ese hecho. Entonces, este cartel te dice: ningún arma forjada contra ti, siempre y cuando obedezcas y tengas frutos dignos de arrepentimiento. Isaías 54:17. Isaías 54:17 te enseña que ninguna arma forjada, sí, prevalecerá contra ti. Pero Dios, sí, cumple sus promesas siempre y cuando tú le seas fiel. Entonces, en este cartel te trata dos temas, ¿sí? Te trata varios temas. Te trata o te confirma que Dios aún sigue operando de la misma manera a través de sus tiempos, estaciones o fiestas. 7 fiestas, conforme enseña Levítico 23. ¿Por qué? Porque en Yom Teruah nosotros dimos la voz de alerta, ¿sí?, que si tú no estabas en obediencia a Dios, ¿sí?, al finalizar las fiestas de Yahweh o de Dios, ibas a pagar las consecuencias al finalizarlas. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur, sí, hay que hacer confesión de pecados. Entonces tienes que todos los eventos, todas las cosas que tú hiciste un año antes, se te juzga un año después. Para redundancia. Todo lo que hiciste un año antes, sí, se te juzga dentro de la fiesta de otoño. Para ser exacto, Yom Kippur. Y la fiesta de Sukkot solamente es una muestra o un simbolismo de lo que pasa cuando tú obedeces, perdonas, confesión de pecados, perdonas y estás en obediencia a Dios. Si cumple Isaías 54:17. Sí, pero ¿qué pasa si aún dentro de la fiesta de Sukkot tú no comprendes de que tienes que perdonar o confesar pecados o estar bien con Dios? Simplemente pasa, sí, o va a pasar que todos aquellos que no estuvieron en obediencia, tenemos aquí en este cartel el caso del hermano Fausto Zacapa, hondureño, sí, ¿qué es lo que pasa cuando viene la guerra? Sí, si tú no estás dentro de la cobertura de Dios, simplemente estás fuera. Sí, y te va a pasar lo que enseña el libro de Adán y Eva, cuando al ser expulsado Adán y Eva del Edén, sí, va a pasar lo mismo que hizo el diablo con ellos. Sí, los confrontó, los afligió, los atacó. Y al no estar dentro de la cobertura de Dios, porque estaban fuera del Edén, expulsados por su desobediencia, prácticamente eran presa fácil. Y eso es lo que te está mostrando Dios, ¿sí?, al venir la guerra. Sí, porque el problema no es que venga la guerra, porque eso es inminente. El problema es que si viene la guerra y tú no estás conforme al camino de Dios, simplemente el enemigo tiene toda la autoridad legal para hacerte pedazos. Sí, estoy diciendo esto para dar un poco de entendimiento cómo es que Dios se sigue manejando, se sigue gobernando, se sigue mostrando, sí, y las fiestas de Dios siguen vigentes, y el simbolismo. Pues el cartel que tenemos en pantalla, sí, maneja, sí, varias cosas, entre ellas el tiempo, temporada en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Eso no te lo dice la Biblia, te lo dice el libro Apocalipsis de Moisés. Te lo dice que Yom Teruah, ¿sí?, o la fiesta de las trompetas, tú como cristiano, sí debes de ponerte a cuentas con Dios dentro de sus fiestas de otoño. ¿Por qué? Porque en la fiesta de otoño representa el arrebatamiento o el tiempo en que Dios va a arrebatar a su iglesia, sí, conforme enseña el libro Apocalipsis de Moisés. Entonces, si tú no te pones a cuentas con Dios, conforme a su ley, sí, vas a padecer las consecuencias. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo se están dando los conflictos de guerra entre Estados Unidos y Medio Oriente? ¿En qué tiempo? En el tiempo, temporada o mes en que nació el Mesías. ¿Cuándo nació el Mesías? Conforme enseña el Evangelio de la infancia. El Mesías nació, conforme enseña el Evangelio de la infancia,
Él nació el 6 de enero 21 de Tebet. Entonces, no es casualidad que 3 días antes, el día 3 de enero, sí, Donald Trump hiciera un ataque contra Irán después de que fue, sí, a la iglesia de Guillermo Maldonado para que orara por él. Hay una enseñanza en todo esto. Tú no puedes ir a hacerle la guerra al diablo, ¿sí? Si antes tú no te has confesado delante de Dios, o si no andas conforme al camino de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no andas conforme al camino de Dios y sabemos que el presidente de Estados Unidos no es cristiano, aunque oren por él supuestos cristianos que son falsos apóstoles como Guillermo Maldonado, ¿sí? Si un rey o un sacerdote o el pueblo de Dios va y le hace la guerra al enemigo, estando fuera de su camino, de su cobertura, ¿sí? Como lo está haciendo Donald Trump, déjenme decirles que lo único que viene, sí, tanto para ese presidente como a los miembros de su nación, es la muerte. ¿Por qué? Porque no puedes ir a hacerle la guerra al diablo si tú como cristiano o como rey o sacerdote estás mal delante de Dios. Ese es un principio que se va a cumplir al haber cumplido Israel 70 años como nación, ¿sí? Y al haber provocado un atentado de esta clase, Donald Trump o Estados Unidos contra un pueblo, sí, gentil, por llamarlo así, como es Irán o los antiguos persas. Porque lo que viene para el pueblo de Israel no es la victoria, sino viene su derrota. Porque Israel ya cumplió 70 años como nación. Y si saben en qué tiempo es que se cumple Primera de Tesalónica, cuando dice que el ángel, que lo único que detiene a que el anticristo se manifieste es la iglesia, según el pensamiento de la iglesia, del cristianismo. Pero en realidad, sí, cuando te vas o escudriñas más, esa palabra te dice y enseña que el único que le detiene, sí, para que el anticristo no se manifieste, es el arcángel Miguel. Sí, en los libros de Enoch te enseña en qué tiempo es que el arcángel Miguel es quitado. Sí, los libros de Enoch te lo enseñan. Pero la iglesia cree que se va a ir antes, sí, de que el anticristo se manifieste, y eso es un grave error teológico. Por lo consiguiente, lo único que viene para el pueblo de Israel, sí, después del invierno, es su derrota. O sea que esto apenas está iniciando. Volvemos de nuevo al cartel. Y el atentado del niño de 11 años que murió. Cuando un demonio se manifiesta por medio de cualquier vasija, como lo fue el niño de 11 años, nos revela información importante. Sí. Primero la edad, 11 años, excelente, 11 años, ya sabemos lo que significa. Lo segundo es, ¿cuáles fueron las causas? Sí. ¿O cuál fue la información que subliminalmente nos entregó este niño al hacer este atentado? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las causas? Vamos a ver cuáles fueron las causas. ¿Sí? ¿O qué información nos arrojó este caso? ¿Sí? Lo primero es que es un niño de 11 años. ¿Sí? Es una referencia al templo de Dios, o tiempo de juicio de Dios. Ok. Saludos Aldo, Quique, saludos Rebeca, Como que lo que hemos presenciado, así es Rebeca, muchos ataques. Sí. Eli Rodríguez dice, tuve una señal, un arcoíris hace 3 días. Eso yo lo soñé. Ok, hace 3 días, hoy estamos a día... Bueno, ya es medianoche, pero 11, 10, 9, 8. 11, 10, 9. Ok. El 9 referente... Ok, 9 sabemos que significa juicio, pero cuando dice que Dios puso como señal arcoíris, Eli o maybe, sí, te direcciona Apocalipsis 10, cuando aparece un ángel con un arcoíris encima. Entonces esa fue la señal del pacto de Dios. Entonces, la señal del pacto de Dios prevalece hasta el fin de los tiempos. Sí. Y es interesante. ¿Por qué? Porque el arcoíris tiene que ver con el tiempo de la gracia, o los 120 jubileos, o los 120 años que Noé estuvo anunciando el juicio. Entonces, ok, saludos, Mario Durán, excelente, ok. Así es, me mandaste equivocado el mensaje, así es, pero bueno, ese era el mensaje. Entonces, saludos, Quique. Bueno,
vamos a escudriñar. Cada vez que el enemigo se manifieste a través de un atentado o de cualquier vasija, como el ejemplo de ese atentado por medio de un niño de 11 años, ¿sí? El enemigo revela información primero, ¿sí? Si ya, ¿qué es lo que está anunciando? Sí, y por medio de este ataque, Dios está anunciando, o el enemigo está exhibiendo, ¿qué es información? ¿Cuál es la información que está revelando el enemigo? Sí, en este caso que el niño tenía 11 años. Segundo, que padecía de melancolía. Sí, tercero, que no era violento. Saludos, Juan Carlos. Sí, segundo, es que no era violento. Sí, tercero, era huérfano de madre. Sí, en referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos su género. Entonces, ¿qué representa el hecho de que el Espíritu Santo no habite en el cuerpo de una persona como de un niño de 11 años? Sí, ¿qué representa? Representa este tipo de casos, suicidio o asesinatos. Sí, y el padre estaba ausente por cuestiones laborales. Bueno. Entonces, estos requisitos o esta información, sí, desvela cómo fue que el niño, sí, cómo fue que el enemigo pudo entrar en la mente de un niño de 11 años. Sí, algo importante que dicen en el noticiero es que el niño utilizó este vestuario de natural instinto natural, selección, ¿sí? Natural selection, ¿sí? Selección natural. Sí, esa vestimenta él lo portó ¿cuándo? En Halloween. Sí, y para aquellos que han estado dentro del ocultismo sabrán que cuando los brujos hacen ayunos en Halloween, sí, ¿por qué razón están haciendo los ayunos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te revela este acontecimiento por medio de este niño? Se está diciendo, sí, conforme enseña Carlos López, ex satánico de Puerto Rico, uno de los 10 principales brujos o satánicos, así es Aldo, videojuegos. Pero vamos a algo más importante. El testimonio de Carlos López enseña que en noviembre o en Halloween, ¿sí? Es cuando los brujos hacen ayuno con su frente pegada al suelo, de rodillas hincados, día y noche, ¿sí? Y nos dice algo que reveló anteriormente y lo compartí aquí en mi Facebook, sí, en una entrevista que él tuvo con Miguel Sánchez Ávila, nieto de Gigi Ávila. Él comparte una información muy importante y a nosotros nos dio mucho entendimiento por la razón por la cual Dios permitió que el 14 de mayo sí sea aniversario o día de independencia de Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen los brujos en Halloween, un año antes, el enemigo sí los premia. ¿En qué mes? En mayo. Entonces mayo, 14 de mayo, fecha de independencia de Israel, representa, ya sabemos que la independencia representa apostasía o separación del pueblo de Dios con Dios. Entonces nos dio mucho entendimiento por qué razón el enemigo o el diablo sí premia a sus brujos. ¿En qué mes? En mayo. ¿Por qué? Él dice, Carlos López, que entre más iglesias destruya un brujo, sí, más se le premia. Entonces, el enemigo premia a sus brujos no en noviembre, porque en noviembre es cuando hacen sus rituales de sangre, sino que los premia ¿cuándo? En mayo. Sí, entonces, la fecha 14 de mayo representa para el cristianismo o al pueblo de Israel apostasía. Y justamente en esa fecha es cuando Ricardo Claure revela información referente al Tratado de Paz y Seguridad. Si tú tienes ese conocimiento de cómo es que se mueve el diablo, entonces podrás comprender, sí, referente a lo profético. Vamos a quedarnos en este tema del niño de 11 años, con la masacre que hizo en México. Sí, el aportar su vestimenta con Natural Selection, si te está mostrando, ok, estoy en pantalla, toda la información, sí, que muestra el perfil del niño al portar la vestimenta, sí, de ese videojuego o de ese atentado en Estados Unidos o Colombia, Ed Harris. El enemigo te está mostrando información, te está revelando información. El problema es que tú no tienes conocimiento para interpretarlo. Entonces es importante que poseas conocimiento de frente a cómo se mueve el enemigo en sus fiestas o en sus rituales. Porque el enemigo estaba anunciando, sí, que él pertenece, sí,
o es el fruto de que los brujos hayan ayunado en noviembre, en Halloween? Porque, ¿cuál es la finalidad de ellos, del ayunar en el mes de noviembre, en Halloween? La finalidad de ellos es que la niñez o tus hijos mueran. Entonces, su vestimenta de ese niño, al llevarlo a una fiesta, ¿sí?, o un festejo en Halloween, te está enseñando, o el enemigo te está desvelando información. Lo otro que dice ese video, Aldo, es precisamente eso, los videojuegos. Dicen en el noticiero que cómo es posible que un niño de esa edad pudiera manejar fácilmente, sí, pudiera manejar fácilmente esas pistolas, donde una de ellas es de uso exclusivo del ejército. Para eso son los videojuegos, ¿sí? Para eso son los videojuegos. Entonces, vamos a quedarnos a este nivel, Rebeca Quintana. Saludos, Rebeca. Ayuno ese día contra el enemigo. Así es. Aquí es donde la iglesia debe levantarse en ayuno y oración para contrarrestar las maquinaciones del diablo, como dice Pablo. No ignoréis las maquinaciones del diablo. Sí, esto que pasó, este acontecimiento que pasó justamente dentro del tiempo de la luna de sangre del lobo del pasado 10 de enero, este acontecimiento que pasó, sí, en Torreón, nos desvela mucha información. Sí, y si tienes conocimiento del ocultismo, no porque te pongas a leer libros de ocultismo, sino por medio de los testimonios de gente que estuvo dentro del ocultismo, como Carlos López, puertorriqueño, uno de los 10 principales brujos, sí, te da mejor entendimiento. ¿Por qué razón? Sí, voy a poner en pantalla el cartel. Fue que Dios le pidió a Abraham, sí, a su único hijo amado, el hijo de la promesa, sí, en sacrificio. Y esto es otro tema que no voy a tocar ahorita, pero solamente lo toco superficialmente para aquellos que son padres de familia, sí, y entienden, comprenden que la Biblia menciona otros libros que no están dentro de la Biblia, pero la Biblia los menciona, como es el libro de Jacer. Entonces el libro de Jacer te enseña por qué razón, si todo padre de familia debe de instruir en los asuntos de Dios desde niño, a través de la enseñanza, ¿sí?, o motivo o razón por el cual Dios le pidió en sacrificio a su único hijo amado, Abraham. Entonces, esta parte, ¿sí?, de qué relación tiene la sangre, el eclipse lunar de sangre del lobo del pasado 10 de enero, o 9 de enero, con el libro de Jacer y el atentado del niño de 11 años contra la escuela en Torreón, Coahuila, México, lo voy a dejar pendiente. ¿Sí? Entonces, hoy voy a enfocarme a lo que puedo darle continuidad, ¿sí?, al cartel del pasado 21 de enero de 2019 y al cartel, sí, que hice el pasado 23 de enero de 2019. 22-23 de enero en la madrugada. Sí. Solamente todo lo anterior lo dije porque, una, soy padre de familia. 2, comprendo cómo se mueve el enemigo en sus fiestas, como Halloween. Y comprendo, sí, cómo es que el enemigo se mueve. Eso lo dejaremos para otro video. Hoy, lo que voy a dar a comprender, o a dar a entender, por medio de mi testimonio, al ser direccionado, sí, nuevamente, por segunda ocasión, al caso de mi amigo, sí, que entrevisté el pasado 15 de enero de 2019, sí, el que sale en el video Proyección Astral, nuevamente, justamente el 6 de enero, fecha de nacimiento de Jesús, se me direcciona nuevamente a esa persona a las 2 de la mañana, donde precisamente, sí, cumple con los requisitos, sí, o con la información que Dios nos mostró hace un año, donde en este cartel que aparece en pantalla te dice, sí, que Dios va a castigar, sí, o va a permitir que el enemigo te haga la guerra o te trastorne mentalmente, sí, una, para que
para que vuelvas a Dios en arrepentimiento, y 2, para que la iglesia vaya y haga su labor, como lo hizo Jesús en Mateo 17, 14 al 21, con el joven lunático. Sí. Entonces, yo no había prestado atención hasta que me recordé o vi, o me lo recordaron, que fue que acababa de pasar la sangre de luna de lobo. Yo me había alejado un poco de este tema de la interpretación de las señales en el cielo, sí, pero al meditar que justamente el día 6 de enero fui direccionado al caso de mi amigo, sí, y qué relación tenía con la sangre de luna del lobo, y luego con el atentado de este niño que imitó a Ed Harris al asesinato de Colombia, sí, lo tengo en pantalla. Al meditar todo esto que había sucedido, acontecido, comprendí. Sí, atacante del colegio de Torreón emuló la matanza de Colombia. Sí. Entonces, comprendí. Lo tengo en pantalla. El ataque en el colegio Cervantes. Sí. Comprendí que debía hacer este video, dar la voz de alerta a las iglesias, sobre todo a aquellas que están en oscuridad, que no tienen conocimiento, de que Dios nos anunció hace un año a través de la luna de sangre del pasado 21 de enero de 2019, nos avisó lo que venía. ¿Sí? La luna de sangre, conforme a la tradición rabínica, significa problemas para el pueblo de Israel. Un eclipse lunar, ahora un eclipse solar representa problemas para el pueblo gentil. ¿Sí? Entonces, el eclipse lunar de hace un año nos estaba preparando para para lo que iba a acontecer un año después. ¿Sí? O sea, en estos días. El eclipse de sangre del lobo nos está como confirmando no solamente el ataque de trastornos mental, ¿sí?, o espiritual en contra de los demonios, contra la iglesia y contra la gente del mundo, ¿sí?, sino que nos está confirmando un evento como lo que es la guerra. Entonces se cumplen dos cosas. Sí, que viene para la iglesia ataques espirituales, viene para el mundo trastornos mentales que los va a llevar, sí, a ataques de este tipo, y nos está confirmando una tercera cosa, que es la guerra. La guerra como tal. Entonces, si ustedes escudriñan la palabra guerra dentro del libro Adán y Eva, comprenderán lo que viene. Entonces, lo que hoy se le está dando como voz de alerta a las iglesias es de que deben prepararse, ¿sí?, para los ataques espirituales contra ella. Sí, y que deben prepararse para los casos, sí, de depresión, ansiedad, sí, o problemas mentales o espirituales que lleguen a ellas. Porque Dios va a empezar a mover a sus iglesias para que contiendan con estos casos que se están dando, sí, tanto dentro o fuera de las iglesias. Y tú dirás, es que eso siempre ha sucedido. Sí, pero deben considerar lo siguiente. Nosotros poseemos, sí, la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces la fecha de nacimiento de Jesús, por tener conocimiento, sí, de la fecha de nacimiento de Jesús, es como pudimos, sí, hacer estos carteles que tenemos en pantalla, y ahorita aparece mi foto de portada. Sí, al tener la fecha de nacimiento de Jesús, comprendemos, sí, que no es casualidad que estos eventos estén sucediendo, o que venga la guerra para Israel, que representa apostasía para Dios con Israel y representa persecución para el pueblo cristiano. Sí, pero la persecución en el mundo para el pueblo cristiano es la segunda fase del plan, porque la primera fase del plan es hacerte la guerra como cristiano mentalmente, sí, o espiritualmente, o en tus sueños, o por medio de tu familia, o por medio de tu esposo, o por medio de tus seres amados. Sí, entonces no es casualidad que justamente en este tiempo, sí, se estén dando estos acontecimientos, sí, en el mundo, y que es una representación de lo que viene para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se acabaron los 120 jubileos, ya se acabaron los 6,000 años. Y eso mostró la señal del cielo, Apocalipsis 12, el pasado 23 de septiembre. ¿Y se activa cuándo? El reloj profético de Dios. ¿Quién es? Israel.
Entonces al cumplir Israel 70 años como nación, se activa todo lo profético, se acaba el tiempo de la gracia, Dios levanta nuevos ministerios, cambia sacerdotes, sí, que están dentro de la iglesia, que no sirven para nada, que son miedosos, y cambia reyes en las naciones, sí. Entonces eso es lo que viene para el pueblo cristiano. Entonces el problema de no saber interpretar las señales en el cielo, sí, como las pasadas lunas de sangre, sí, es un grave error de parte de la iglesia, sí, por no estar, antes que nada, capacitada o integrada por los 5 ministerios. Entonces el mensaje para la iglesia es, sí, que lo que representa la estatua de Nabucodonosor que tengo aquí en pantalla, sí, conforme enseña el libro de Adán y Eva, capítulo 44, el poder del fuego sobre el hombre, sí, y lo que enseña el libro o el Evangelio de la Infancia, destrucción de templos idolátricos, proyecto Apolo, Apocalipsis 10, Dios te está mostrando con mi foto que tengo aquí en pantalla, es de que lo que muestra, lo que exhibe la estatua de Nabucodonosor, al ser edificado o mostrado a Daniel, sí, mitad metal, mitad barro, aparte del tema de mezclas genéticas, lo que te está mostrando Dios es algo muy importante y que no está cumpliendo la iglesia en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que no está haciendo la iglesia en la actualidad? ¿Y qué es lo que representa la estatua de Nabucodonosor? Lo tenemos en pantalla. Un misterio esto lo dice el 24 de enero de 2019. Un misterio revelado al final del tiempo del fin. Daniel capítulo 12. El fuego, sí, referente a lo que enseña el libro de Adán y Eva capítulo 44. El fuego es la cobertura o armadura de justicia y la roca es Jesús que destruirá toda casa construida sin él, la piedra angular. ¿Por qué los pies de la estatua va a ser derribada? Rebeca Quintana. Simple. Los demonios nos dan la respuesta. Sí. En el pasado video del 8 de enero de 2020, que no lo subí a YouTube, pero lo voy a subir, comparto el significado. Y se titula así: la espada de luz, Juan 8:12, es la palabra de Jesús, no de los otros dioses. Yeshua. ¿Qué es lo que dicen los propios demonios por sus bocas? ¿Sí? Conforme enseña el libro de Rita Cabeza, Lucha contra Principados Demoníacos, ese extracto que voy a leer te da el significado de por qué la estatua de Nabucodonosor va a ser destruido a través de una roca ardiente, ¿sí? En sus pies. Porque te dice lo siguiente: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, referente a la armadura de Dios. Idiotas. El Evangelio no es andar por allí diciendo Dios te ama, Jesús te salva. El Evangelio es poner manos sobre los enfermos y sanarlos. El Evangelio es echarnos a nosotros de las personas. Ustedes, los cristianos, se dividen en denominaciones. Es por eso que nosotros aún no hemos descendido. Nosotros estamos mejor organizados que ustedes. Pero ustedes... Vente para allá. Vente para allá, por favor. Ahí está, papi. No, estoy ocupado. Idiotas, el Evangelio no es andar por allí diciendo Dios te ama, Jesús te salva. El Evangelio es poner manos sobre los enfermos y sanarlos. El Evangelio es echarnos a nosotros de las personas. Ustedes, los cristianos, se dividen en denominaciones. Es por eso que nosotros aún no hemos descendido. Nosotros estamos mejor organizados que ustedes, pero estamos comenzando a prepararnos para descender por culpa tuya y por otros que ya nos están enfrentando. Aquellos a los que Dios les ha revelado la verdad sobre la guerra espiritual. Libro Lucha contra Principados Demoníacos. Psicóloga Rita Cabezas. Entonces, lo que está revelando la estatua de Nabucodonosor es de que Dios, sí, que representa la roca o asteroide o brasa ardiente, va a destruir todos los templos idolátricos, como lo hizo en el principio Jesús, sí, a la edad de 3 años, si no mal recuerdo, en el templo de Apolos, en Grecia. Sí, y así como lo profetizó y lo hizo Dios,
en el año 70 después de Cristo, cuando Jesús dijo, sí, que ninguna piedra iba a quedar sobre otra. Sí, cuando Jesús dijo que en 3 días iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir, sí, lo que Dios hizo en su infancia, Evangelio de la infancia, libro de Adán y Eva, sí, hizo Jesús, lo profetizó en su ministerio y sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces, lo que está desvelando Dios en este tiempo, sí, a través de un libro como Lucha Principal Demoníaco de Rita Cabezas, es de que todas iglesias, sí, de 4 paredes, inicialmente, que no estén bajo la cobertura de Dios o bajo la presencia de Dios, pero aquellas iglesias que no estén evangelizando serán destruidas, poniendo a Dios como ejemplo al segundo templo de Jerusalén y poniendo como ejemplo bajo revelación profética, como que dice el libro de Daniel, sí, a través de la estatua de Nabucodonosor, y Dios desvela por interpretación, sí, lo que enseña el libro de Rita Cabezas, sí, todas las iglesias que no estén evangelizando, sí, Dios las va a destruir. Pero aquí hay un error doctrinal de la gente que anda ahí con una bocina y un micrófono anunciando el evangelio, según ellos, en las calles o en los hospitales, o más que nada, en los parques. Hay un error grave dentro de la iglesia, ¿sí? Que se toman sus selfies o hacen videos anunciando, según ellos, el evangelio. Pero andan anunciando el evangelio en un lugar equivocado, como es en el parque. Y creen que con ir y soltar las palabras, sí, es suficiente. Pero aquí estos demonios, estos diablos, nos están diciendo qué es el evangelio. ¿Sí? Y Jesús y Dios nos muestra qué es el evangelio, aún en la Biblia. El problema es que la iglesia no lo comprende. El evangelio es expulsar demonios, sanar a los enfermos. Ese es el evangelio. ¿Sí? Hace unos días, le voy a decir cuál es la situación de la iglesia conforme a mi testimonio. ¿Sí? Ayer debí haber ido, sí, con un pastor a unas clases de esas que te dan para que puedas criar a tus hijos. ¿Sí? Bueno, me llamó la atención. La hermana Rebeca Quintana es testigo de esto y el grupo. No se dio. No se dio. Es más, ni siquiera me habló. Sí, tuve yo que hablarle. Entonces yo me pregunto, Dios, ¿por qué las iglesias tienen que ir y tomar un curso que sé que es importante, sé que vale la pena, ¿sí? Porque es algo referente a lo tuyo, referente a ti. Cuando el libro de Jacer enseña con lo que aconteció con Abraham y su hijo, ¿por qué es o cuál es la forma en que tú debes criar un hijo? ¿Sí? Y es curioso que la iglesia actual, vete para allá, prefiera ir a un acontecimiento como eso, o a un evento, o a unas clases de ese tipo, o sea, de ir y tomar clases para enseñarte cómo criar a tu hijo. O sea, yo no comprendo cómo es que la iglesia, ¿sí?, prefiere ir a ese tipo de eventos a que ir y atender un caso de una persona que ha sido atacada o está siendo víctima de un demonio. O sea, que este pastor prefiere ir, ¿sí?, a un curso de esos, de aprender a aprender a criar a tus hijos, en lugar, ¿sí?, de ir y atender un caso de liberación. No me entra eso en la cabeza. Pero gracias a Dios, es que tenemos este conocimiento para, conforme a mi testimonio, que ahorita viví en estos días, y conforme enseña la estatua de Nabucodonosor, ¿sí?, con este entendimiento, de que esta es la razón por la cual Dios va a destruir los templos idolátricos. Sí, no solamente los paganos, sino también las iglesias que supuestamente son de Dios, te hablan de Dios, te leen la Biblia, te cobran diezmo, sí, pero no están cumpliendo con el evangelio. ¿Cuál es? Sí, el evangelio, conforme enseña la Biblia y unos demonios, el evangelio es imponer manos y liberar a los endemoniados. Ese es el evangelio de Jesús. Esa es la doctrina de Jesús. Porque antes de Jesús nadie echaba fuera demonios. ¿Sí? Nadie. Más que Belcebú. Y ese es otro tema. Porque aún los demonios pueden echar fuera a otros demonios. ¿Sí? Y eso de que un reino dividido no prevalece es algo que está codificado por el fin de los tiempos. Donde el mismo enemigo va a ser
va a ser destruido o confrontado por los propios diablos. Pero ese es otro tema. Entonces, la estatua de Nabucodonosor nos da a entender, ¿sí?, con la mezcla de barro y metal de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que Dios va a destruir a las iglesias, como en su momento lo destruyó Jesús a la edad de 3 años, ¿sí?, en Grecia, con el templo idolátrico de Apolos, y con la enseñanza que Jesús nos da, sí, cuando estuvo en la tierra con su ministerio, cuando profetizó que iba a ser destruido el templo de Jerusalén, y así sucedió. Sí, Dios nos está mostrando el día de hoy, sí, que las iglesias que no cumplan con el evangelio van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque las iglesias están arrojadas en la comodidad de sus 4 paredes y no quieren cumplir con lo que enseña Jesús. Entonces, lo que Dios nos está mostrando es realmente poderoso. Y el hecho de que las sangres, las eclipses, porque van a haber más, sí, nos están anunciando, solamente es confirmación de que la maldad se va a multiplicar por causa de personas que se han enfriado en el amor de Dios, sí, y que las iglesias van a ser castigadas de este modo, sí, para obligarlos a salir a las calles, sí, o hacer, sí, lo que Dios les pide cuando Dios las direcciona a alguien, a ellas, como el caso de liberación al que fui yo direccionado, sí, que es un caso fuerte, sí. Entonces lo que se va a ver y se está viendo es que van a aumentar, sí, va a aumentar la maldad, porque los demonios van a estar trastornando a la gente del mundo y la iglesia no va a estar haciendo su labor. Ejemplo, lo que acabo de decir, con mi testimonio, sí, con este pastor. Solamente un ejemplo. Entonces, la sangre de la luna de sangre, el eclipse lunar del lobo, del pasado 21 de enero de 2019, sí, y del pasado 10 de enero de 2020, nos están anunciando, a grosso modo, sí, lo que sucedió en la escuela de Torreón, Coahuila, con la matanza de este niño de 11 años. Que realmente no fue matanza, sí, porque yo entiendo que Dios metió su mano. ¿Por qué? Que fueron 4 niños nada más y la maestra. O sea que pudo haber sido mayor el atentado. Solamente es una pequeña muestra lo que Dios nos está haciendo ver, sí, justamente en medio de esta eclipse lunar. Para aquellos que no entienden estos asuntos referente a las señales en el cielo, sí, les recomiendo leer el libro de Hazael. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Abraham nació? ¿Cómo fue que Nimrod supo que el niño que estaba naciendo lo iba a destronar? O sea, Abraham, sí. También se les invita a escudriñar lo que enseña el Evangelio en medio de la infancia para que comprendan, sí, cómo fue que sí, que los persas, sí, obtuvieron esa información del nacimiento de Jesús. Todo fue a través de la astronomía. Sí, y si les causa un poco de problemas el hecho de que un cristiano pueda interpretar astronomía y lo quieran etiquetar como un cabalista o un numerólogo, les invito a leer el libro de Daniel, sí, para que entiendan cómo es que Dios puso por debajo de los brujos, hechiceros o astrólogos o astrónomos de Babilonia, sí, para que entiendan cómo fue que Dios los puso por debajo de Daniel, porque al que le dio entendimiento, sí, de todas esas cosas fue Dios. Y hay una gran enseñanza para aquellos que les gusta señalar y etiquetar a los cristianos, que realmente podemos interpretar estas señales. Sí, les invito a estudiar, pero sobre todo les invito a estudiar Daniel capítulo 1, versículo 17, cuando enseña, sí, que Daniel no se mezclaba con los festejos del mundo, sí, que él prefería comer verduras a que comer carne que había sido dada a los ídolos en Babilonia. O sea que tienes que ser puro, no solamente de comida o bebida, sino del corazón, para que Dios te pueda revelar, sí, el significado de las señales en el cielo, como fue la del pasado 10 de enero, y del 10 de enero 2020 y 21 de enero 2019. Daniel capítulo 1, el ayuno. Entonces, 13 de enero 2020. 13 de enero 2020
hay una alineación astronómica. Sí, y es curioso, no es curioso. Ayer se me dio un entendimiento, y esto va a ser otro tema. Sí, pero voy a adelantar un poco. Que el pasado 13 de enero de 2019, Mónica Gómez Loya dijo que venía un AI para México. Sí, y para aquellos que entienden y comprenden asuntos de fechas o códigos, es curioso que el 13 de enero de 2020 venga una alineación astronómica, cuando nosotros sabemos que eso representa para el mundo terremotos. Entonces, ¿qué conexión tiene eso con Puerto Rico? Sí, Dios, yo entiendo que Dios está poniendo como señal a Puerto Rico, porque no ha dejado de temblar, porque viene la fiesta de San Sebastián, del 15 al 20 de enero. Y la señal astronómica o la alineación astronómica es el próximo 13 de enero de 2020. El número 13 representa la boda del Cordero o el día en que Adán y Eva se casaron, conforme enseñan otros evangelios. Sí, justamente el 13 de enero de 2019, si no me recuerdo, Mónica Gómez Loya dijo, justamente el 13 de enero de 2019, que Dios iba a mandar terremoto a México por causa de su idolatría y todas las matanzas que están haciendo. Eso incluye el narcotráfico. Entonces, no es difícil, sí, entender que Dios va a empezar a mandar juicio o terremotos, ¿sí?, a los países que estén celebrando fiestas paganas. Y si tú eres, sí, y eso va o confronta directamente a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el 6 de enero, justamente el 6 de enero, que el día que yo estaba haciendo un live, ese día tembló 6.6 grados, Puerto Rico. Y nosotros anunciamos el pasado 2 de agosto y dimos la interpretación, voy a poner en pantalla. Sí. El pasado 2 de julio, sí, bajo interpretación de sueño de la hermana Karin Roque, que está en Estados Unidos, dimos la voz de alerta, sí, de que el eclipse de Chile estaba anunciando, sí, terremoto desde Estados Unidos hasta la cordillera de los Andes, en Chile. Entonces, esa profecía, o esa, no es profecía, bueno, esa interpretación de sueño, ¿sí?, que se nos dio el pasado 2 de julio, se cumplió el 4 de julio, lo pongo en pantalla. Sí, porque el eclipse se titula así, eclipses 2 de julio, está anunciando terremoto Estados Unidos, 4 de julio desde California hasta los Andes. Sí. Entonces nosotros pudimos interpretar, gracias al sueño de Karin Roque, que venía terremoto desde California hasta los Andes, o hasta la cordillera de los Andes en Chile. Y claro, sí, como es casualidad, el día 4 de julio tembló en Estados Unidos con una intensidad de 6.6 grados. No es casualidad que justamente el 6 de enero, cuando yo estaba haciendo el live anunciando que es la fecha de nacimiento de Jesús, justamente ese día en Puerto Rico temblara a esa misma intensidad. ¿Qué intensidad? 6.6 grados. Pero eso no es tan impactante, porque sabemos que el 4 de julio, sí, se activó con 6.2 grados la falla de Cascadia y 6.6 grados la falla de San Andrés. Y hubo un movimiento atípico de 3.8 grados en México, en la placa de, bueno, la Ribera. Hoy, voy a poner en pantalla. Sí, por falta de conocimiento, la iglesia cree, sí, que lo que está aconteciendo o aconteció hoy a las 7 de la noche, sí, o del día 11 de enero, fue una fiesta de luces. Lo voy a leer. Sí, lo tengo en pantalla. Terremoto 2020. Hashtag. Como cuando crees que la Tierra es un globo y no un domo, y no comprenden lo que Dios anuncia, entre corchetes, terremoto. Para las naciones donde la falla de San Andrés pasa. ¿Sí? En minutos, sí, las condiciones lo permiten, es probable que se observe la flotilla de satélites Starlink durante 5 minutos en el cielo, iniciando al 7:05 pm y culminando el 7:010 pm. Se apreciará como línea de luces en movimiento, ver hacia el noroeste. Ok. La gente al creer, sí, y aquí nos estamos metiendo con el diseño de la Tierra, ¿sí? Y esto es tema aparte, pero bueno, voy a adelantar. La gente piensa que el mundo es un globo, ¿sí? Y
conforme enseña, sí, los libros de Enoch y la Biblia es que la tierra es plana y tiene un domo. Bueno, entonces, supuestamente, sí, va a pasar una flotilla de satélites, lo tenemos en pantalla. Eso fue en Matamoros, ¿ok? Lo quito. Entonces la gente piensa que esta flotilla de satélites que pasa justamente donde está pasando la falla de San Andrés, ¿sí? Hasta Sudamérica, la gente cree, piensa y se engaña, sí, que es algo hecho por el hombre, que son satélites, cuando en realidad lo único que está anunciando Dios es sí, que lo que nosotros dijimos, gracias a la interpretación de sueño de Karim Roque, cuando dijimos que el eclipse del 2 de julio de Chile estaba anunciando terremoto desde California hasta la cordillera de los Andes. Lo tengo en pantalla. ¿Sí? Entonces, esa profecía o interpretación de sueño que se dijo el pasado 2 de julio, sí, justamente el día de hoy, 11 de enero, se está confirmando, sí, a través de esa publicación, sí, de que lo que viene al cumplir Israel 70 años como nación, justamente después de la fecha de nacimiento de Jesús, 6 de enero, lo que viene, sí, desde California hasta la cordillera de los Andes, es terremoto. Sí, y que lo que dijo el 13 de enero de 2019 a Mónica Gómez Loya, o lo que dijo Dios a través de Mónica Gómez Loya, es de que México dejaría de celebrar sus fiestas. Sí, Dios lo está poniendo como ejemplo, sí, a Puerto Rico, porque Puerto Rico, justamente el día o la fecha de nacimiento de Jesús, 6 de enero, empezó a temblar con una intensidad de 6.6 grados, sí, y hasta ahorita, según Gary Lee, van más de 1000 temblores. Sí, y lo que viene para Puerto Rico es la fiesta pagana de San Sebastián. Entonces, sí, al tener todo este conocimiento, no es difícil entender, comprender, meditar que lo que viene para Puerto Rico es, sí, ya sea en la fiesta de San Sebastián o después de la fiesta de San Sebastián, sí, es juicio por causa de su idolatría. Y esto también compete a México y las demás naciones. Y hasta ahí la dejo. Hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo. ¿Sí? El video del día de hoy se llama Eclipse Sangre de Lobo, 21 de enero de 2019. Anuncia trastorno mental y eclipse de luna sangre de lobo, 10 de enero de 2020. Anuncia guerra espiritual. Sí. Donde solo aquellos, sí, que se sometieron a Dios o dieron frutos dignos de arrepentimiento, Isaías 54:17, van a ser guardados. Y tenemos como ejemplo aquí en el cartel el caso del hermano Fausto, sí, en contra de la hermana Rebeca Quintana, que es la persona que está apoyando, donando, no solamente todo el material didáctico que ven allá, sino todo lo que conlleva esto. Y sí, les hacemos el agradecimiento. Sí, entonces, personas o casos, sí, dentro del cristianismo o dentro de la iglesia, como la del supuesto hermano Fausto, sí, que no les extrañe que más adelante, sí, Dios empiece a mostrar o a enviar juicio a los supuestos hermanos, sí, falsos. Y ahí entra el hermano Fausto contra la hermana Andrea Carabeo, que tenemos aquí, y contra la famosa mamá Tarántula. Así le etiquetó el hermano Fausto a la hermana Rebeca Quintana. Sí. Entonces, ninguna arma forjada podrá contra ti, siempre y cuando estés en obediencia, sí, conforme al pensamiento de Dios. Y lo que enseña el libro de Jacer, sí, lo que enseña el libro de Jacer es lo que se mostró con la matanza del niño de 11 años en la escuela de Torreón, Coahuila. Sí, no es un asunto de revisar mochilas, sino que es un asunto de que si tú como padre no has instruido a tu hijo, sí, en los asuntos de Dios, sí, y tenemos el caso de Abraham con su hijo Isaac, simplemente Dios te lo pide. Sí, ¿por qué? Porque si no suceden cosas como la que sucedió con este niño de 11 años en Torreón, Coahuila. O sea que es un asunto espiritual, sí, no un asunto
de revisar mochilas. No, señores. Si tú no instruyes a tu hijo en la Torá, o en la Biblia, o en los asuntos de Dios, simplemente tu hijo va a tener de sobra tiempo, como era el caso de este niño, ¿sí? De que se dejó influenciar, ¿sí? Por videojuegos y por toda su situación. Solamente Dios sabe, a ciencia cierta, pero gracias a las señales que Él mostró, ¿sí? Al ir a una fiesta de Halloween vestido de así, justamente como cuando hizo el día de la matanza, en Halloween, vestido con esa camiseta de Natural Selection, sí, a nosotros nos revela que todos los ayunos que hacen los brujos en Halloween es con la finalidad, sí, que estamos viendo en las noticias, y eso va a ir en aumento. Ese estudio lo daremos más adelante. Por lo pronto, sí, y hermana Rebeca Quintana, saludos, Lala. Así es, todo sea para la gloria de Dios, claro, Rebeca Quintana. La falla está a unas cuadras de mi casa, dice Rebeca Quintana. Así es, Rebeca Quintana está en California. Sí, bendiciones, Rebeca. Saludos, Aure. Va, quisiera. Joker. Saludos, Joker. Provecho, Joker. Así es, dice, sí es lo que el enemigo ataca a los niños. Sí, el peque se comporta está un poco insoportable. Entonces, ahora comprendemos por qué los brujos hacen ayunos y entregan a tus hijos en Halloween o en noviembre. Sí, los efectos se empiezan a ver. Sí, o nos está mostrando la luna de sangre del lobo. Sí, justo en el mes, temporada o fecha o 3 días después, sí, como lo vean, o 4, justo después de la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, el conocer la fecha de nacimiento de Jesús es un privilegio que tienen pocos para que puedan comprender cómo es que se mueve el mundo espiritual, o cómo es que se mueve el enemigo, o de las maquinaciones del enemigo, para darlas a entender a los demás. Es un privilegio tener el conocimiento, ¿sí? De la fecha de nacimiento de Jesús, porque no es para todos. Y aunque esos libros te lo enseñen, como el Evangelio Armenio de la infancia, ¿cuándo es la fecha de nacimiento de Jesús? Simplemente la iglesia no le interesa. Sí, permíteme, hijo, no le interesa. ¿Por qué? Porque eso ir en contra de todo el sistema religioso. Así que los ayunos que hacen los brujos. ¡Ay, no! ¡Mi palma! ¿Qué hacen los brujos? Ah, por cierto, la matanza que hizo el niño de 11 años. Perdón, papi. Sí, dense cuenta que el niño mató a 2 niñas en la panza. Y dio balazos en los pies a los otros 2 niños, según las fuentes de información. Pues rápido. Entonces, aquí como que está Dios manifestando, sí, o está permitiendo, a través de las acciones de este niño, de que la elección del enemigo es de matar más a las niñas que a los niños. Y esto te conecta con los feminazis. Es decir, sí, que está conectada con los feminazis. Que las mujeres se van a levantar aún más para hacer la guerra. ¿A quién? A los niños. Entonces, todos los ayunos que hacen los brujos en noviembre, y del cual muchos cristianos festejan esos rituales, sí, se empiezan a palpar después de la fecha de nacimiento de Jesús, conforme estamos interpretando el día de hoy. Sí, después del 6 de enero. Y el otro día Héctor Pérez dijo, sí, que nada te va a pasar siempre y cuando estés dentro de la presencia de Dios. Sí, perdóname, pero hay un pequeño detalle ahí. Si tú como cristiano o como pastor, pañuelos verdes, así es, Rebeca. Escuchen bien. Si tú como cristiano o como pastor tienes miedo de lo que venga o acontezca, ¿sí? Ya sea por terremoto, por guerra, ¿sí? Y adoptas esa palabra para ti de que nada te va a pasar, ¿sí? Aún cuando hay antecedentes que en tu iglesia, tanto tu pastor como tú, como cristiano, festejan esas fiestas que no tienen nada que ver con el cristianismo,
Si un hombre cristiano, si un cristiano cree, ¿sí?, que al ser partícipe de las cosas del mundo y no ir delante de la presencia de Dios a pedir perdón y a confesar sus pecados o simplemente a estar dentro de los asuntos de Dios, corre el riesgo de ser engañado él mismo. ¿Por qué? Porque hay iglesias que está hundido en la idolatría o se mezcla con las cosas del mundo, y muchos creen que al celebrar la Navidad no pasa nada. Sí, que Dios es misericordioso y que, bueno, nada nos separará de Él, como decía la Biblia. Pero aquí hay un gran riesgo de que el cristiano se engañe a sí mismo y creer lo que dice la Biblia sin estar en obediencia a lo que Dios dice. Por eso aquí está mi foto de cartel, de pura casualidad. Este tema me direccionó a este cartel que hice el pasado 6 de septiembre, 6-7 de septiembre con el video. Sí, muchos cristianos piensan que Dios los va a guardar, aún estando en pecado. Muchos cristianos piensan que Dios los va a guardar de todo el mal que viene. Sí, y no comprenden que primero, sí, tienen que estar en obediencia a Dios y en arrepentimiento y no haberse mezclado. Vete para allá, por favor. Por favor, vete para allá. Y creen que al mezclarse, sí, con el mundo, Dios lo va a seguir guardando. Déjame decirles que dependen mucho. Ven, papi, que no voy a dar, Dependen mucho. Están dependiendo mucho de la misericordia de Dios. ¿Va? Los dejamos, los saludamos desde México. Saludos, Rebeca. Saludos al grupo. Sí, y en resumen, hay mucho por hablar. Luego vamos a hablar, vamos enfocando en el libro de Jacer, que es lo que enseña referente a los padres con sus hijos, cómo los deben crear. Sí, desde pequeño. Sí, pero este video más que nada es para dar a entender, sí, que la sangre, el eclipse lunares, sí, o de sangre de lobo, nos está diciendo que vienen casos de licantropía o de trastornos mentales, sí, hacia el mundo, sí, o ataques espirituales a la iglesia, y que todos aquellos que sean débiles de mente o que no tengan la mente de Cristo simplemente van a parar en este tipo de masacres como la que sucedió en México, sí, justamente dentro del tiempo que sucedió el eclipse de sangre de lobo. Y que la iglesia debe estar preparada para estos casos que son prácticamente de liberación. Y toda iglesia que se niegue, sí, como lo que sucedió ahora con este caso de mi amigo, si toda iglesia que se niegue, sí, a liberar, sí, o a ayudar o a aconsejar a estas personas que tengan estos síntomas, como en el caso de mi amigo, sí, de posesión demoníaca, simplemente Dios los va a cortar. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña Jesús con su ministerio, que todo aquel que no evangelice o no expulse demonios, sí, simplemente no sirven de nada, van a ser destruidos. Entonces este es un mensaje de advertencia para las iglesias de que se preparen, sí, para lo que viene. Y si Dios te direcciona a un caso, de liberación, sí, tu deber como iglesia es enfrentarlo. Se supone que eres cristiano. Y que Daniel capítulo 2 y 4 enseña que Dios va a castigar, ¿sí?, o Dios va a permitir que sean afligidos o trastornados mentalmente, ¿sí?, por medio de los demonios, para que así como lo hizo con el rey Saúl, ¿sí?, vengan, sí, a los caminos de Dios y la iglesia, sí, pueda glorificar a Dios por medio de la liberación. Entonces, Daniel capítulo 2 y 4 enseña que Dios castiga por medio de la brujería, como lo hizo con el rey Nabucodonosor al ensorbecerse, sí, de algo que no le pertenecía. Entonces, los ataques espirituales o las maldiciones solamente tienen efecto en aquellos que no están dentro del camino de Dios. Y nosotros como cristianos vamos a ser afligidos, pero con el poder de la palabra o la espada de luz o la palabra,
vamos a poder contender. Pero para eso hay que estar confesados. Y en los caminos de Dios. Ese es otro tema todavía. ¿Sí? Que compartimos anteriormente. Referente al ayuno. Ok, tenemos en pantalla. Sí, Edward Murray, el hombre con dos caras. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, estoy cosido a este demonio. Porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera. Murray aseguraba también que padecía insomnio debido a los odiosos susurros con los que su gemela diabólica le torturaba por las noches. Entonces, el mes de enero o Janus representa eso, trastorno mental o bipolaridad. Qué curioso que sea justamente, sí, en este mes, sí, porque justamente en este mes, cuando nació Jesús, 21 de Tebet, 6 de enero. Entonces hay un código ahí que está velado. Y hay mucha información que no está revelando, como este, por ejemplo. Entonces, nada es casualidad. Lo que viene para la iglesia es, así como para el mundo, guerra. Pero es guerra, y no sabemos que viene guerra. ¿Pero de qué tipo? De este tipo. ¿Sí? De este tipo. Licantropía, trastorno mental, bipolaridad, que va a finalizar en matanzas. Si un niño de 11 años causa terror, ¿qué será? ¿Qué será? Un soldado entrenado, sí, para matar. ¿Qué será? Los dejo. El peque ya se puso intenso. Bueno, saludos, Rebeca. Bendiciones al grupo. Seguimos formando guerreros. Así es, España. Así es, Rebeca. Sí, Dios nos pone en el camino. Bueno, ya nosotros depende tomar hacer nuestra elección. Bendiciones. Saludos y bendiciones a el Facebook. 1 de la mañana, 12 de enero de 2020. Hasta luego.